Bienvenido a la primera parte de la lección, sobre el uso de tasas de cambio para construir tablas y gráficos. Para cada ejemplo, se nos pide que circulemos la tasa de cambio en cada situación y subrayar el valor inicial. Luego, use la información dada para completar la tabla. Luego, grafica los resultados y decide si tendría sentido conectar los puntos de datos en el gráfico. Entonces, en el ejemplo 1, una empresa local de limpieza de alfombras cobra $15 por cada habitación, más una tarifa de reserva no reembolsable de $25. Entonces, su tasa de cambio en este caso sería el costo de limpiar cada habitación, que en este caso es de $15 por cada habitación. Y, el valor inicial es la tarifa de reserva no reembolsable de $25. También escribamos esto a continuación. Y, el valor inicial es una tarifa de reserva de $25. Y, la tasa de cambio es el cargo de $15 por cada habitación limpiada. Entonces, diremos $15 por habitación. Es la tasa de cambio y voy a completar la tabla. Entonces, mirando la tabla llamaremos al número de habitaciones las entradas y el costo total de las salidas. Así que vimos que la primera entrada es cuando se limpian 0 habitaciones. Bueno, si se limpian 0 habitaciones, el único costo sería el valor inicial o la tarifa de reserva de $25. Entonces, cuando se limpian 0 habitaciones, el costo total es de $25. Esto sucedería si alguien hiciera una reserva, y luego no estuviera en casa cuando vinieran a limpiar las alfombras. La siguiente entrada es cuando se limpia una habitación. Bueno, si se limpia una habitación, el costo total consistiría en la tarifa de reserva de $25 más $15 por la habitación limpiada. 25 más 15 es igual a 40. Ahora, mirando la tabla, observe cómo las entradas para el número de habitaciones limpiadas aumentaron en una cada vez a medida que avanza en la columna, lo que significa que cada vez que el costo va a aumentar por un adicional de $15. El costo de limpiar 2 habitaciones será de $15 más que el costo de limpiar una habitación. 40 más 15 es igual a 55. También podemos pensar en esto como el costo total sería de $25 más $15 por habitación por 2 habitaciones. Que sería 25 más 30, dándonos $55 por el costo total. El costo de limpiar 3 habitaciones sería $15 más que el costo de limpiar 2 habitaciones. 55 más 15 es igual a 70. El costo de limpiar 4 habitaciones será de $15 más que el costo de limpiar 3 habitaciones. 70 más 15 es igual a 85. El costo de limpiar 5 habitaciones sería $15 más que el costo de limpiar 4 habitaciones. 85 más 15 es igual a 100. El costo de limpiar 6 habitaciones sería igual al costo de limpiar 5 habitaciones más $15 por la habitación extra. 100 más 15 equivalen a 115. Ahora que hemos completado la tabla, vamos a trazar estos puntos en el plan cartesiano, pero antes de hacerlo, escribamos pares ordenados para cada entrada y cada significado de salida, la cantidad de habitaciones limpiadas y el costo correspondiente. Entonces, el primer par ordenado aquí sería 0, 25. El siguiente par ordenado sería 1, 40. Seguido por 2, 55. Luego tenemos 3, 70. 4, 85. 5, 100. Y finalmente 6, 115. Ahora configuremos los ejes donde tendremos las entradas, o el número de habitaciones a lo largo del eje horizontal. Avancemos y dibujemos un eje horizontal aquí. Y el eje vertical aquí. Etiquetemos el eje horizontal número de habitaciones. Y el eje vertical costo total en dólares. Observe cómo el número de habitaciones comienza en 0 y sube a 6. Escalemos el eje horizontal por unos. Dejaremos que cada 2 marcas de cuadrícula sean iguales a una unidad. Entonces, tendremos 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y, el eje vertical debe subir al menos a 115. Vamos a escalar el eje vertical en 20, una viñeta cada 2 marcas de cuadrícula igual a 20 unidades. Entonces, tendríamos 20, 40, 60 y así sucesivamente. El primer par ordenado es 0, 25. Entonces, como la entrada es 0, comenzamos en el eje horizontal. Y, como la salida es 25 subimos 25 unidades, que estaría aquí. El siguiente par ordenado es 1, 40. Entrada de 1, salida de 40. El siguiente par ordenado es 2, 55. Entrada de 2, salida de 55.
El siguiente par ordenado es 3, 70. Entrada de 3, salida de 70. El siguiente par ordenado es 4, 85. Entonces entrada de 4, salida 85. El siguiente par ordenado es 5, 100. Entrada de 5, salida de 100. Y finalmente, tenemos 6, 115. Entrada de 6, salida de 115. Si quisiéramos trazar un punto más, podemos trazar una salida para una entrada de 7. Si se limpian 7 habitaciones, el costo será de $15 más que el costo de 6 habitaciones. 115 más 15 es igual a 130. Entonces, el último punto en nuestro gráfico, basado en cómo escalamos los ejes será 7, 130. Ahora, volviendo a nuestra pregunta, una vez que graficamos los resultados necesitamos decidir si tiene sentido conectar los puntos de datos en el gráfico. Para este gráfico, en esta situación, no tiene sentido conectar los puntos porque el número de habitaciones limpiadas debe ser un número entero. No podemos limpiar una fracción o una parte decimal de una habitación. Tiene que ser un número entero, como 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Entonces, para esta situación, un gráfico discreto es apropiado. Y, antes de irnos, también escribamos una ecuación o fórmula que podríamos haber usado para completar esta tabla. Si observamos un costo total igual a C de X, el número de habitaciones limpiadas sería igual a X. Podríamos decir que el costo total, C de X, es igual a la tarifa de reserva de $25. Más $15 veces el número de habitaciones limpiadas, lo que sería más 15X. Solo tenemos que reconocer aquí que X solo puede ser un número entero porque X representa el número de habitaciones limpiadas. Entonces, diré que X debe ser un número entero. Si acabamos de dar la ecuación general C igual 25 más 15X a menos que se indique lo contrario, pensaríamos que la entrada X podría ser cualquier número real, pero en este caso, solo puede ser un número entero. Espero que hayas encontrado esto útil.